Estamos de vuelta con el foro sobre la despenalización del consumo de drogas en República Dominicana. Estábamos hablando de los tabúes y de los estigmas referente al consumo de droga, también la penalización. Yo estaba haciendo un análisis en lo que estábamos en los anuncios, de que yo entiendo que hay cierta relación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque la droga, el consumo de droga te hace un criminal, porque si te agarran consumiendo, tú vas preso. Ujú, La familia no quiere tener un criminal. ujú. Entonces, si la familia tiene a alguien que consume droga, tiene un criminal y lo niega. Sí, Tú no vas a buscar ayuda para que ayuden a un criminal, porque el criminal lo que tiene que hacer es meterlo preso a la policía. ujú, Entonces, ese tabú lo alimenta la política de droga. sí, ¿Entiendes? Nosotros tenemos que trabajar con romper ese tabú y con cambiar esa política de droga también. Porque si yo viera como un criminal a la persona que está fumando cigarrillo, haciéndose daño, ujú, yo escondiera al que fuma cigarrillo también. Porque claro. yo no quiero que me metan preso a un familiar porque se está haciendo daño, está haciendo ese tipo de conducta. Digo esto porque entiendo que nosotros tenemos que hacer un enfoque y hablarlo, conversarlo con la sociedad, de que estamos hablando de un tema de salud pública, o sea, un tema de Sí, salud mental, y que también, por ejemplo, yo hice pasantía de psicología, una parte de ella en el Gotier, y estaba con los pacientes que llegaban en crisis. La familia tiene miedo de hablar de los problemas mentales, ujú. o sea, de la salud mental, Tiene porque eso, problemas, tiene vergüenza, y la tiene adicción, y negación. tiene negación, y la adicción es un problema de salud mental. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer porque no tenemos a favor la sociedad, porque la sociedad lo quiere esconder. claro, Ahora, sí tenemos alguna gente, Ángelo, quizás la mamá de los adictos que están sufriendo, que quieren ayuda para exacto. sus Sí. hijos, La gente que están en ¿entiendes? grupo ya de 12 Los adictos en pasos. recuperación, Ujú. quizá una hija que tiene al papá que se le va a morir, sabe que tiene una enfermedad y lo que quiere ya es encontrar una solución. Muchas Y veces va un adicto con una sobredosis, quizá dándole una sobredosis y va a una emergencia y no sabe ni atenderlo. claro, y de hecho la En- Organización Mundial de la Salud ya reconoce la adicción como una enfermedad. Si el problema fueran las sustancias, a los centros de tratamiento llegaran las sustancias y no las personas. El problema Exacto. es el adicto. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con que la despenalización tiene mucho que ver con separar un poco lo que es la adicción de lo que es un criminal. Obviamente, por el tema de que aquí las drogas todavía son ilegales, la mayoría, incluso para el propio consumo, todavía se tiende a culpabilizar al adicto, pero la adicción es una enfermedad primaria, se conoce, sistémica de la familia entera, por eso se dan los mecanismos de defensa como la negación y un sinnúmero de defensas que crea el ser humano o crea la familia para no asumir eso, que también pasa con las enfermedades que no tienen que ver con adicción, el que tiene cáncer, el que tiene, la última persona en darse cuenta que tiene la enfermedad es el enfermo. Entonces, yo sí pienso que afecta el que yo fume cigarrillo a mi entorno y a la gente que me quiere, es una conducta autodestructiva, pero no deja de afectarnos y así mismo, si lo llevamos a la adicción, la familia es un sistema y sufre cuando tiene un enfermo. Claro, y entra en negación la familia completa también, que es otro tema. A veces la familia no quiere buscar ayuda porque como familia tú pones en evidencia que tu familia tiene un problema familiar, Exacto. porque no nada más el adicto. No, y se pensaba que antes el adicto era el sin familia, el que está tirado en una cuneta, no el médico, como estaba diciendo Ángel ahorita, el abogado, el comerciante, o sea, Científico lo de la NASA, lo agarró esta enfermedad y se lo llevó el diablo. así mismo. Entonces es importante lo que tú estás hablando. O sea, el estigma, la despenalización no va a funcionar si nosotros no vamos al Congreso y le explicamos, mira, esto es adicción, con términos científicos, la adicción es esto, esto y esto, esto es la recuperación, estos son los caminos de recuperación. O sea, tenemos que tener un entrenamiento para entrenar el Congreso, como nosotros hicimos en Estados Unidos. Nosotros fuimos, porque entrenamos doctores, nosotros entrenamos a todo el mundo. Mira, esto es adicción, si va una gente con una sobredosis, esto es lo que tú tienes que hacer. Claro. No es un crimen, pero hasta ahora, en los últimos 100 años en este país, Así es que tú se hablas ha de droga manejado. y lo relacionas con crimen. Sí, Claro. No, y eso hasta que te llega a tu casa estamos hablando. Sí. Pero cuando es tu mamá, cuando es tu hermano, cuando es tu hijo, ya ahí deja de ser un entonces crimen, pero cambia. sigue siendo secreto. ¿Entiendes? Claro. Ese secreto, los secretos son los que matan a la gente. Sí. Entonces, la conversación abierta, sacando a la gente poco a poco, creando estrategias de romper estigma, como este programa, como yo estoy hablando. Yo soy una persona en recuperación. Yo soy una persona en recuperación y la recuperación para mí ha sido extraordinaria, me ha dado la oportunidad de vivir. Yo estuve 1000 veces al borde de la muerte
sobredosis, muchísimas consecuencias, 35 veces en tratamiento. Hoy yo tengo 15 años de recuperación y he logrado mucho en mi comunidad. O sea, desarrollando estrategias en mi comunidad para y que no funcione solamente mejor. en tu comunidad, a nivel ya del Congreso de Estados Unidos, a nivel de Latinoamérica, o sea que se ha podido expandir más de ahí y eso es lo que nosotros realmente perseguimos y buscamos, que se siga llevando ese mensaje de que sí se Tú eres puede. una madre, Exacto. tú eres un padre, Un hijo todavía no. pero tú has Un esposo. desarrollado sistemas sociales que han cambiado este país. Tú vas para la historia, tú no lo ves así ahora. Claro. Pero tú, joven, en recuperación, si tú te hubieras quedado preso en la Victoria por un tabaco, No, muchacho. pero tú tuviste la oportunidad porque tu familia te dio apoyo. Y esa es otra cosa muy importante que estoy trabajando ahora, el sistema familiar en recuperación. Claro. Tú sabes que muchas comunidades, en muchos sistemas de 12 pasos, como que aíslan la familia. Ahora nosotros estamos trabajando en sistemas de apoyar la familia, de que la familia hable, de que hay una mamá, tú tienes que traer una mamá aquí que hable. Claro. Pero pensamos en hablar de su hijo. Tiene que romper con la romper. vergüenza. Claro. No habla libremente. Claro. Si todavía estamos juzgando. En el 2000, los platillos voladores vienen nosotros. Y todavía nosotros estamos en el 1800. A nivel de estigma, estamos en el 1800. Y yo quiero enseñarte, cuando hagamos el programa que yo te quiero decir, cómo están los Brad Pitt, todos esos actores de cine están saliendo a hablar. Mira, yo tengo una condición de salud mental. Yo soy depresivo. Y todo el mundo está saliendo a hablar. La salud mental es algo normal que le pasa a los seres humanos. Como la diabetes. Claro. Cualquier enfermedad crónica. Claro, el que Pero tiene con la gripe, que tú diabetes no sabes muchas cuándo te va a veces llegar es tampoco. insulino dependiente. El que tiene adicción necesita un tratamiento. Claro. Es tan simple como eso, lo único que uno lo ve como una enfermedad y el otro no, pero sin embargo ya se sabe, gracias a Dios, que sí es una enfermedad y que sí se puede lograr la recuperación y la reinserción del adicto a una sociedad de forma productiva. Miren, por ejemplo, yo quiero dar esta definición de LADA, que yo la traduje en español. LADA, yo soy el director de esa organización y LADA es una organización que apoya la recuperación y promueve sistemas integrales e inclusivos con base científica y procesos innovadores, humanos y compasivos, impulsando así un cambio de paradigma en salud mental y servicios que apoyen la recuperación. Y eso es lo que tenemos que crear aquí. Servicios que apoyen a la recuperación de una manera científica, innovadora y romper el paradigma de estos 300 años. Pues allá, ¿cómo te hicieron ese proceso? Pero ¿quién se va a casar con la Gloria? Bueno, son los congresos que hay que buscar. Bueno, no sé, o en la administración O en la pública, administración o en pública. salud pública, o en la presidencia. Claro. Pero tiene que salir de alguien Claro. esto. Sí, Pues alguien solo que no, esté podemos, adentro. solo no podemos, y la coyuntura, porque estamos en el gobierno del cambio, ¿verdad? Bueno, pero comiencen vamos a cambiar Vamos a la empezar a política. hacer realmente el Vamos cambio. a empezar a hacer el cambio. Vamos a Tú resolver esta hiciste una situación. pregunta. ¿Cómo empezamos nosotros en Estados Sí, el Unidos? proceso, para que tú lo Sí. narres, para tener una idea cómo fue prácticamente. El proceso fue cuando amigos míos en recuperación, que en esos tiempos tenían 20, 23 años, dijeron, pero ven acá, ¿y por qué tanto estigma? ¿Y por qué no puedo hablar aquí? ¿Por qué yo no separó los 12 pasos de aquí? Entonces madres también comenzaron a morirse muchísima gente en Estados Unidos, de la epidemia de Piazzo para el 2000, y todo el mundo y comenzó con la conversación. Comenzamos con conversación, y la conversación, lo que pasa fue que afectó a los blancos. Cuando afectó a los blancos, la adicción ha afectado a los afroamericanos y a los latinos por 100 años, nadie hizo nada. Cuando afectó a los blancos, la gente que está en el Congreso, la gente que tiene el dinero, entonces esa gente comenzaron a crear sistemas, a crear educación, a forzar lo político. A crear leyes. Pero la conversación fue el punto. Y hay un documental que se llama The Anonymous People, que yo te lo voy a regalar. Tú tienes que ver ese documental. Entonces comenzamos a crear un sistema de activistas. Nosotros en recuperación, madre en recuperación, doctores, gente que no tiene nada que ver, todo el mundo, esto es un problema de comunidad, vamos a traer toda la comunidad. Entonces comenzamos a dar charla, mira, esto es recuperación, esto es adicción, vamos a discutir, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí se desarrolló y hay miles ahora, miles de organizaciones que se encargan todos los días de romper con el estigma, de crear sistemas, de romper con sistemas tradicionales. ¿A ti no te gusta 12 pasos? Pues bueno, vamos a ofrecerte este. ¿Tú tienes una visión budista? Bueno, vamos a darte 12 pasos con budismo. ¿Tú tienes esta visión religiosa? Vamos a darte 12 pasos con esta visión. O no te gusta 12 pasos, vamos a darte este sistema. Se crean todos los sistemas de recuperación. Ambulatorio, o sea, miles de sistemas. Vamos a acceso, porque si tenemos acceso a la victoria, tenemos que tener acceso a tratamiento. Claro. Porque en 2 segundos tenemos acceso a la victoria. Entonces, no podemos, si este es el gobierno del cambio,
¿ok? Tenemos que, oye, esto es una urgencia. La salud pública de un pueblo es una urgencia. No podemos seguir pensando que el romo no hace daño. Claro. Tenemos que entender que si tú andas en un carro bebiendo romo, tú andas en un carro en este país, te meten en un ¿cómo se llama esta vaina? Un drive-thru y te meten 5 botellas de romo. Bueno, aquí antes había toda una teoría de que los policías te paraban y te veían bebiendo y tú le dabas 50 para una pequeña y te dejaban ir. Claro. O sea, eso fue el otro día. Y tú, no, todavía tú andas con alcohol en el carro, entonces... Y atropella a una gente y no te da ni cuenta y sigue y te va para tu Entonces, casa. ¿cuáles son los Exactamente. estatutos que tenemos? Porque tenemos que tener ley para todo. Sí. Entonces, Claro. ¿cómo vamos a tratar el alcohol? Porque en Latinoamérica no hay respeto, porque la droga de selección en Estados Unidos puede ser heroína al Ajá, máximo, la pero aquí el codeína, alcohol, Opiáceo, sí. aquí la cocaína, como se dice piedra, que es la cocaína cocinada. Entonces, nosotros tenemos que hablar de todo eso para que la gente entienda. Esta es la cocaína, cuando se cocina se le llama piedra y esto es así. Y esto da esta compulsividad. Tenemos que enseñárselo a los profesores. Ujú. Esto es esto. Que se inicia desde el colegio, Claro. quizás el Los tema secretos. prevención. Claro. La prevención no puede ser como era en el 80. 2 huevos fritos, está en tu cerebro en droga. Dile no a la droga. Y Ajá. es fácil. No, ya eso pasó. Dile no a la droga. Y de hecho los muchachos llegan a los procesos terapéuticos o centros de tratamiento cada vez más joven. Sí, Entonces, mientras más joven tú, mientras más rápido tú atiendes la enfermedad, más probable es la recuperación, aunque a veces es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que está promoviendo el consumo, que promueve el consumo no solamente de marihuana, sino de cocaína, sino de pastillas, sino de esto, sino de lo otro. Las Entonces, de cierta forma, el tú coger ese cerebro antes de te da más probabilidades de éxito que cuando ya ha pasado un tiempo, aunque se regenera, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, al año y medio. Al año y medio. Al año y medio. Eso dicen. Bueno, yo a veces tengo mi secuela, pero... Es un proceso cerebral. Entonces tenemos que entender, mira, Nora Volko, cuando te habla de la neurociencia del cerebro, toda esa información tenemos que brindarle, como, Claro. como estabas hablando tú, es la política, el gobierno del cambio. Ajá. Si usted no se enfoca en una política pública, en Latinoamérica son débiles todos los sistemas de salud pública, por la corrupción, por todo lo que pasa en el gobierno. Claro. ¿Qué gobierno va a meter dinero en salud pública? Claro, Si se lo pueden robar. claro. En Tecato. Ajá. Entonces, mira esa terminología. Sí. Tecato, Vicioso. drogadicto, Drogadicto, vicioso, Ey, ay, rata, lacra. loco. Entonces, yo parezco un loco. Yo también en la Casa Blanca, yo parezco un loco. Este hombre es abogado. Esta mujer tiene una madre preciosa, profesional. Entonces, nosotros rompemos con eso. Entonces, el estigma y el tabú, ahí si usted todavía está en su casa y usted todavía le da vergüenza hablar de esto, usted tiene que buscarse, estamos en el 2020. Claro. Porque aquí hay gente con iPhone 14, no 12, no, iPhone 14, con la tecnología más grande y todavía con un tabú, Sí. todavía con un sinnúmero de por esa información. Entonces, como ese Tatarsi, Andrew Tatar, que el padre de la reducción de daño, que yo trabajo con él, dice, toda esa mala información que afecta a Latinoamérica. Ujú. Y en Estados Unidos también, la mala información, lo que nos presentaron, la droga es mala, la droga es mala. No, la droga es una sustancia, una planta. Que inclusive la morfina y la heroína es lo que te ponen a ti para anestesia. Para el dolor. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos que entender esto porque los problemas de salud pública en este país son graves Sí. y tienen solución. Sí. Porque la recuperación es posible. Para todo el Y ahí mundo. entra la educación también, porque si los muchachos ahora están expuestos, todo el mundo tiene esto, señores. Los chamaquitos, desde 5 años lo manejan mejor que tú. Sí. Y ahí llega toda la mala información. De 5 años, no, de 3 años. Yo quiero que tú veas a mi hijo Ah, dándole bueno. para arriba y para abajo y entrando en YouTube. O sea, Sí. es una cosa increíble. Es como si vinieran con ese chip. Viene con ese chip, pero uno tiene que también darle buena información, porque por Claro. ahí llegan todas las drogas. Claro. Hay Esa acceso vaina a te todo. fomenta la adicción desde que tú naces. Sí. Tú bregas con un celular el día entero, gratificación instantánea, ¿tú me entiendes? Nos enseñan a querer la cosa a corto plazo, satisfacción instantánea, Para ayer. de una vez, para rápido, para ayer. Tú no me quedas así, yo no quiero esto, pam, pam. Y Exacto, de- es que no- Y de hecho, el tema de la pandemia nos hizo parar como mundo, como sociedad, como país y de cierta forma darnos cuenta de los problemas que hay en el día a día en la conducta de nuestros familiares y de nosotros mismos. El que no bebía, bebió. El que no fumaba, fumó. El que creía que controlaba se dio cuenta ya de que no. De que no podía Tenemos que respetar un toque de enfocarnos ahí. queda. Entonces, eso es primordial de trabajarse. Mucho divorcio en esta pandemia. Tú sabes que, como abogado, ¿eh? que el Sí, alcohol, sí. que el alcohol es una de las drogas más peligrosas de desintoxicación.
¿Qué pasa con un individuo bebe constantemente y para 3 días sin beber, 72 horas, y siente temblores, siente depresión? Yo estuve con una persona que dejó de beber y casi le daba una vaina, no podía caminar. Delirium tremens, delirium no podía beber un café. Sí. Entonces son síndromes de abstinencia que tenemos que tener en una maqueta, tenemos que tener en un panfleto. Mire, estos son los síndromes de abstinencia. Si usted para de tomar, si usted se mete un galón de ron en una Navidad y No. usted quiere parar de tomar y siente esos síntomas, vaya al médico que le va a atacar el corazón. Claro. Entonces, la educación, entonces salud pública tiene, mira, si este gobierno no hace un esfuerzo en salud pública, en salud pública, no está haciendo nada porque estamos hablando de pandemia. Ajá. Tú sabes, vamos a hablar de salud mental, no vamos a hablar de adicción. Tú sabes, toda la gente que se vino afectada de que perdió su trabajo, de que ansiedad. perdió tanto, de que perdió un ser humano, de ese susto de pandemia. Ujú. ¿Dónde vamos a tratar esto? ¿Dónde está? Si tú no tienes aquí dinero, tú no puedes ir a un psicólogo. Y también el tabú. Y un psicólogo es de loco. Ujú. Todavía está. No, yo no voy para un psicólogo porque eso es de loco. Ujú. Gente profesionales de aquí que han hecho maestría en España me han dicho a mí, cuando yo hablo de adicción con ellos, ustedes estudian en España una maestría, pero hay que educarlos. Claro. Hay que educarlos, hay que tener sistemas de que se llama soporte de pares, que un peer support, que una gente, por ejemplo, que pasó por experiencia de depresión, se entrena 9 meses solamente con técnicas, es un técnico en salud mental. En 9 meses lo entrenamos. Ese entrenamiento está ahí. Entonces, ese técnico va a hacer una evaluación, le va a dar soporte a esa persona porque pasó por la depresión también y lo va a referir a un profesional. O sea, que hay un sinnúmero de sistemas de salud pública que son muy baratos y muy eficientes, Sí. que ya están funcionando. Y de hecho, con eso de la despenalización, ok, encontraste sustancia en un ser humano. ¿Qué va a pasar cuando esa persona vaya preso? ¿Qué tú le vas a ofrecer? O sea, recuperación o concientización o psicoeducación, pero que haya algo. Porque muchas veces entran, como tú decías ahorita, por fumarse un tabaco y terminan en la cárcel metiendo crack. Esa es la realidad de nuestro país. Claro. Entonces, si se puede, como decíamos en un principio, ir creando sistemas de apoyo, estamos muy probablemente hablando de que la recuperación va a ser asequible para todo el mundo. Y esa conversación es la que tenemos que seguir con más Sí, debate sí, sí. como este, más Sí, sí. conversaciones como este, quizás acercarnos más a personas que estén ya dentro en el gobierno, plantear el Sensibilizar. tema, sensibilizar, Sensibilizarlo. hacer un trabajo. Te agradecemos, Ángel, que esté aquí. Lomba, como siempre, parte del elenco. Y gracias, María. Gracias. A Nos ustedes. despedimos y le agradecemos que vean este tema. Le invitamos a que se involucren, a que comenten, que no se asusten cuando se toque el tema de la droga, que casi todo, por no decir todo, tenemos algún familiar, si no somos nosotros mismos los que hemos pasado por esa situación. Muchas gracias. Se despide Somos Pueblo Media y RNN Canal 27. Red Nacional de Noticias, Canal 27, Alta Definición. Bienvenido de vuelta al foro sobre la despenalización del consumo de droga. Lomba, tú que eres abogado, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El derecho penal le interesa el área de los individuos que se hacen daño a sí mismos? ¿Le interesa a la persona que se hacen Que daño? se hacen daño a sí mismos. O sea, si yo intento suicidarme, ¿me van a meter preso por eso? No, no te van a meter preso por eso. Te hago esa pregunta porque la adicción es una conducta autodestructiva. Digamos que es un tipo de suicidio, quizá más lento, porque si te da sobredosis, la droga te mata, te daña el corazón, te daña la mente y sigo consumiendo, entonces yo estoy haciendo un acto suicida quizá a largo plazo, tú sabes. Por eso es un problema de salud pública. Exacto, por Por eso, eso es un problema de salud pública. por eso yo te digo, dice esa pregunta y entramos en esta área. ¿Por qué? Porque si yo fumo cigarrillo
a mí no me van a meter preso por fumar cigarrillo, pero yo me estoy creando cáncer. Hoy un tigre se meta 50 chicharrones al día. O sea, está matando. Exacto. Y bueno que son los chicharrones, pero te está haciendo daño. Claro. Es un problema Sí. tuyo personal, en tu esfera privada, que es igual si tú fumas marihuana individualmente. Tú creas que te hace bien, te hace mal, te haga bien, te haga mal, hay muchísimas teorías, el tema no es ese. O tú consumas cocaína. Si tú consumes y te hace daño tú, el problema es tuyo, porque tú no estás haciendo daño a otra gente. Entonces, yo entiendo que gran parte de los tabúes que estábamos hablando ahorita, Ángelo, es que nosotros tenemos que entender que las drogas ilegales hacen el mismo daño que hacen drogas que ya son legales y que no tienen ningún tipo de estigma, como el alcohol. Claro. Claro. Tenemos que tener muy lógico con eso. O sea, el alcohol, consecuencias catastróficas, cirrosis hepática, accidente, muerte, bajo los efectos del alcohol, parejas matan parejas. O sea, hay un sinnúmero. Y nosotros vivimos en un país de completa negación. Sí. Negación colectiva y anestesia colectiva. La Sí. anestesia colectiva, el alcohol. Sí. Tú ves los tigres bebiendo en el Botando colmado. el golpe, Y como están dicen. bebiendo y tienen depresión, tienen otros signos y no entienden que el alcohol, que tiene una dependencia del alcohol, Ujú. pero es legal, está bien. Ujú. Entonces, cuando hablamos de negación colectiva y estigma, nosotros en Latinoamérica venimos de esa película de Hollywood de hace muchos años que ponían la gente loco de que con una camisa de fuerza, que presentaban el adicto con unos Converse al lado de... O sea, presentamos todo, hicimos todo mal por 40 años. Ahora estamos nosotros tratando... Mira, ahora salió todos los artistas de Hollywood. Salen, mira, sí, yo tuve en recuperación. Brad Pitt salió los otros días. Sí, yo tuve un problema. Y ya, nosotros tenemos eso, que te lo voy a presentar foto por foto, porque esto es una enfermedad tratable. Tenemos que tratar esto humanamente. Ese tiene que ser el principal, la despenalización. Pero para eso tenemos que formar otros sistemas de apoyo. Y otros mecanismos para tratarla. Claro, en este país, porque aquí tenemos una cultura del narcotráfico. Aquí todo el mundo sabe quién vende droga. Sí. Inclusive a veces somos cómplices. Ujú. Por la plata vale el mono, como dice un buen dominicano. Entonces, una gran cultura del narcotráfico. Tú lo ves, los raperos que hablan de narcotráfico, la botella, la vaina. O sea, tú ves todo, pero entendemos lo que es narcotráfico. Pero no tenemos una cultura de recuperación. No tenemos una cultura de bienestar. No tenemos una cultura de que hablamos abiertamente sobre drogas, sobre sustancias, sobre mi hijo. No, mi hijo no tiene un problema. Si yo tengo dinero, yo lo voy a mandar para Estados Unidos escondido. Y cuando vengo de allá, tú sabes los miles de gente que hay aquí en recuperación. Imagínate si ese miles de gente hablara abiertamente. Sí. Si para mí en el 1989, cuando yo estaba aquí tocando fondo, hubiera visto un tipo que decía yo estoy en recuperación, o sea, claro, las plataformas sociales, los medios sociales, Facebook, Twitter, todos han ayudado mucho a promover recuperación a otro nivel, Sí. que no tiene nada que ver con el anonimato de 12 pasos, eso es otra cosa. El anonimato de 12 pasos solamente se aplica dentro de los 12 pasos y no todo el mundo va a 12 pasos a recuperarse. Claro. ¿Entiendes? Eso quiere decir que yo no puedo decir que yo te vi ahí, pero yo no represento ningún sistema de 12 pasos. Eso lo tiene el director, nadie representa eso. Y eso es lo que el anonimato, los principios que rigen ese programa específico. Pero yo como ser humano puedo hablar de recuperación. Por eso que yo hablo, que cambiamos la palabra adicto y digo, yo soy una persona en recuperación, yo soy un papá, yo soy un abuelo. ¿Entiendes? Mira nosotros, los milagros que está aquí. Cuando yo estoy hablando con hombres, somos un milagro. La recuperación es posible. Claro que sí. Eso no puede ser anónimo. Mira cómo estamos nosotros aquí, funcionando. Tú sabes la gente que está viendo esto, que cuando me vean a mí, que conocen mi pasado, a mí no me da vergüenza mi pasado. Yo fui al Congreso Americano a hablar de droga. Yo tuve 50 millones de views en Facebook y hablé abiertamente. Pero ¿qué es el proceso que yo estoy haciendo para que en 20 años ya vamos a romper con el estigma? Y uno de los proyectos míos que me voy a comprometer aquí otra vez es que en este país hagamos campaña y estrategia para romper con el estigma. Es el primer obstáculo. Sí, tenemos que transitar entre lo que es la prohibición y la penalización a una política efectiva de droga que resuelva la situación. Y nunca ha servido la persecución
No sirve para nada. El problema sigue igualito. Y en Portugal, que es uno de los países que tiene el ejemplo más avanzado en cuestiones de su política de droga. Sí. Es increíble, despenalizaron y no creció el porcentaje que entendían que iba a crecer si se penalizaba. Se acabó el problema. O sea, se erradicó el mismo. Entonces, para nosotros llegar donde está Portugal, que llegó primero que Estados Unidos, para nosotros llegar a Estados Unidos, nosotros tenemos que comenzar a hacer los pasos que hicieron esa gente hace 20 años. Y yo tengo toda la estructura. La estructura es primero enfocarnos en el estigma, romper con el estigma, porque yo puedo hablarte de adicción a ti, que tú eres un profesional, a ti, que tú eres un profesional, pero tenemos que hablarle del colmado, tenemos que hablarle a la comunidad. Claro, llegarle a todo el mundo. Es de adicción, un modelo y política de recuperación, droga. porque todavía creen que una recuperación es un delincuente, es un sin familia. No, y él mismo da la misma negación, porque Sí. ese del colmado que cree que tú eres un charlatán, tiene un hijo que está metido en droga también. Claro, O pero sea, no lo porque- dice. Y no lo dice porque le da vergüenza. La por la vergüenza, negación. la vergüenza que apodera el estigma. Sí. Eso se comprobó. Pero nada de lo que estamos hablando aquí, eso no lo estamos inventando, esos son investigaciones científicas que tienen años. Sí. Tú sabes la vergüenza que habla de droga en este país. Pero hay narcotráfico, tuvo un tipo en un Lamborghini. ¿Y cómo ese tipo se buscó ese Lamborghini? Todo el mundo sabe, pero nadie lo dice. Inclusive somos cómplices. Ujú. Porque si vamos a mi restaurante a gastar. Ujú. ¿Entiendes? O sea, hay una cultura de narcotráfico, no hay una cultura de recuperación. Tenemos que enfocarnos y forzar los sistemas de salud pública. Ahí es que está el éxito. En que no, tenemos que tener espacios de educación. Claro, y de psicoprofilaxis, que viene siendo la prevención antes de tratar el problema, antes de que llegue el problema. No, señores, hay estadísticas. O sea, nosotros no podemos copiar los modelos obsoletos No, de otros países. Nosotros tenemos lo que funcionan. claro. Es el derecho comparado internacional. Lo que Totalmente. quiere. Oye, vamos a utilizar la política de otros países, no copiemos lo que no sirve, lo que es obsoleto, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el debate de Trump y Biden hubo una situación que fue un debate entre ellos dos, Sí. con relación A su hijo. A su hijo y a nivel personal. Sí, no, y con relación a la política de droga. A la misma política de droga. Yo te voy a enviar ese dato. O sea, que no funcionó. Trump quiso hablar mal del hijo y le dijo, no, mi hijo está en recuperación. Sí. Y millones de gente apoyaron a Biden en ese sentido. Claro, Sí. se solidarizaron, de hecho, Claro, porque mi hijo está... con la porque parte humana. Son ahora mismo, cuando se abre el documental que nosotros decimos, hay 22 millones de gente en recuperación y te ponemos mujeres que fueron Miss Universo, ponemos abogados. Y cuando salió eso, que es el documental de Anonymous People, que te lo voy a mandar, salen toda esa gente hablando. Eso hace 15 años ya que William hizo ese documental. Imagínate ahora cuánta hay. Imagínate, Claro. imagínate tú cuando yo hablo abiertamente. Claro, yo cambié la palabra adicto por una persona en recuperación para hacerlo más humano, porque el lenguaje está ahí. Que fue Harvard University que sacó el lenguaje de la adicción. Entonces, nos entrenamos en ese lenguaje y entrenamos a las personas y a los niños a hablar de adicción. Claro. No le digas drogadicto, no le digas tecato. Ujú. Porque tú le dices todos esos nombres hasta que llega a tu casa, Claro. que tú ves tu hija. Oye, yo trato muchos casos. Hago mucha intervención en este país. En que yo vivo en la Florida, yo hago, junto con María, yo hago mucha intervención en este país. Y yo veo la vergüenza y como que se acaba el mundo. Sí. Claro. Sí, es mejor que se te muera un paciente o un pariente, perdón, de cáncer a que tenga la enfermedad de la adicción y tú tengas que decir que murió a consecuencia de su enfermedad. Ujú. Eso es penoso, pero la verdad es que estamos un poquito más avanzados como país y culturalmente a nivel mundial. También se tiene un poquito más de aceptación, pero todavía nos falta. Falta mucho. En el 1977, en este país, cuando Walcrea llegó, cuando Che Guevara y Julio Díaz trajeron un Walcrea dominicano en este país, era lo más avanzado en Latinoamérica. Sí, Pero se quedó obsoleto. sí. En ese mismo año. Sí. Se quedó en el 89 por ahí. Claro. Porque ya la comunidad terapéutica a ese nivel no funciona. Ajá. No funciona que te esté confrontando. Entonces, todos los elementos integrales de la compasión, de lo humano, nosotros entendimos que era así. Claro. O sea, hay 12 pasos, pero también te puede ir aquí, terapia ambulatoria. ¿Qué? Es algo individual. ¿Qué te va a favorecer a ti? Como nosotros, y también los estatutos entre los terapeutas en este país. Tú no puedes ir a y decir que tú eres terapeuta en Estados Unidos. Yo tengo 4 licencias que tengo que estudiar. Entonces, tenemos que tener estatutos para eso también. ¿Quién supervisa los tratamientos de este país? Nadie. Nadie. Aquí eso es una vaina. Nadie. Entonces, Entonces- es serio eso aquí. Sí. Entonces,
Mira, yo conozco de casos de gente que han abierto centros de tratamiento que lo que han hecho es daño. Sí, Entonces, ¿Entiendes? sí. Mucho daño, han hecho mucho dinero en también. Estados Unidos eso no se Bastante. puede. Para yo poder hablar con una gente, yo tengo que tener 3 licencias. Y esas 3 licencias yo tengo que mantenerlas, estudiar mucho todos los años para mantener esa licencia y es con cierto parámetro. Y te evalúan. Claro que me evalúan, Claro. están arriba de mí. Y si Ujú. yo me equivoco, me parten en 2. Entonces yo tengo que regirme por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucha educación. No todo el mundo. O sea, yo no puedo decir yo soy terapeuta porque yo fui Porque hiciste un una curso, experiencia. porque hiciste O un porque tuve una experiencia. Sí. O fue de que en Costa Rica. En Costa Rica saben de eso. Yo hablo claro, en Costa Rica no saben de eso. Donde más ahora mismo se conoce todo eso, en Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que, todos esos parámetros, tenemos que Romperlos. romper todo eso, cuestionar el sistema, como tú cuestionaste la política de este país, y como somos pueblo hizo lo mismo, porque yo estaba pensando eso, mira, estos tipos son activistas full, Ujú. tienen una maestría en activismo porque rompieron. Entonces, así mismo nosotros hicimos allá. Yo llegué al Congreso, no fue porque ellos dijeron ven para el Congreso, fue porque yo dije, no, aquí hay 57 millones de hispanos que hablan español y no tienen tratamiento. Y yo voy a luchar para... Y esa gente de una vez, no, espérate, vamos a este tipo. Porque yo comencé a hablar, Claro. presenté la conversación. Cuando presentamos una conversación abierta, yo estoy seguro que el público que está viendo esto te va a llamar. Va a decir, yo tengo un hijo, o mira, tengo este sistema, porque cuando se presente porque hasta ese punto aquí hay un monopolio, vamos a poner este país, aquí hay un monopolio en tratamiento, 3 sitios, ya. Pero cuando hablamos de todo esto, van a surgir nuevos sistemas, Claro. Claro. que eso es lo que nosotros queremos. Más oportunidades. Sí, la Exacto. recuperación es Recuperarse. posible porque yo estoy aquí. Claro. La recuperación es posible porque tú estás ahí. Entonces, tú eres una enfermedad tratable. Ujú. No podemos estar en el 1859. Ay, droga, no vamos a hablar de droga. No. Ujú. Vamos a hablar la conversación. Vamos a ver. Pero para hablar de sustancias, tenemos que hablar de una manera científica y educar al pueblo. Y hacer un llamado también a salud pública de que le ponga asunto a eso, porque ellos tienen que emitir licencia, supervisar centros, Claro. supervisar los Formar. psicólogos, terapeutas, formar, o sea, porque hay un abandono de parte del sector Sí. de salud pública. Totalmente. Totalmente. Hacia los profesionales del área, no solamente hacia el adicto, sino a los que trabajan en esa área también. Claro. Porque Ujú. si ustedes se fijan, los que más estamos involucrados en esto, Son yo ustedes no los trabajo en psicólogos. adicción, pero casi toditos trabajan con esto, porque se han dado Ujú. cuenta, estando en el área, que lo tienen abandonado. Claro. Entonces, es importante hacer un llamado al ministro que le pongan caso a este tema con un problema de salud que mata, o sea, diariamente. El mejor ejemplo de que aquí todavía nos falta mucho es en el tema que estamos viviendo actualmente, el mundo, con el tema del COVID-19. Se incrementó muchísimo el consumo de sustancias, porque tú estabas trancado en tu casa, porque un adicto en ocio es lo peor que hay. Entonces, ¿cómo todavía aquí Salud Pública no le estaba dando atención a las necesidades mentales, emocionales que necesita la gente para poder atravesar ya sea una adicción, ya sea una condición dual, ya sea lo que sea? Pero todavía hay mucho tabú, no solamente con las adicciones, sino también con los trastornos mentales en general. Y eso son las preguntas incómodas que muchas veces el gobierno no quiere responder. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta. Entonces, pienso que hay que trabajar en eso bastante. Eso es así. Señores, vamos a la segunda pausa en este foro sobre despenalización del consumo de droga y volvemos en breve. Red Nacional de Noticias, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Canal 27, alta definición. Bienvenidos a Somos Pueblo TV en colaboración con RNN, Canal 27. El día de hoy tenemos la cuarta entrega sobre el foro de despenalización del consumo de droga, donde debatimos diversas opiniones y perspectivas respecto al tema. Mi nombre es Eduardo Daniel Sánchez Tolentino de Somos Pueblo Media. Nos encontramos con María Grisanti, psicóloga clínica, José Lomba, abogado, y él le va a presentar a nuestro cuarto integrante el día de hoy. Para mí es un honor presentar a Ángelo Lagares, activista social en temas de salud pública. Tiene distintas especialidades en prevención de adicciones, ha participado en investigaciones científicas
fue electo por Fairview Community como uno de los líderes comunitarios más importantes de los Estados Unidos para formar parte de la Mobilize Recovery, cuyo objetivo es cambiar políticas y la percepción pública sobre las adicciones. En el 2019 se presentó ante el Congreso de Washington, D.C., donde dialogó con los senadores sobre la importancia de mejorar el sistema de salud. El objetivo de Ángelo Lagares y su ONG, Lara, es fundamentalmente el de cambiar la percepción sobre la problemática de las adicciones y promover un nuevo modelo científico más humano y compasivo. Muchas gracias. Primeramente, esto es muy importante para mí, estar con mis hermanos en recuperación. Mi nombre es Ángel Lagares, yo soy una persona en recuperación. Y lo que esto quiere decir para mí, que del marzo 22 del 2005 yo no consumo ningún tipo de sustancia y he estado en un proceso de crecimiento. Y este proceso de crecimiento me ha hecho un mejor padre, un ente funcional en mi comunidad. Y he trabajado con la comunidad durante los últimos 15 años, promoviendo cambios en políticas públicas en Estados Unidos que les favorezcan a los latinos, gente que habla español, y fundé lo que se llama Lara. Básicamente, es muy importante para mí este tema en la República Dominicana, ya que siempre en varias conversaciones que he tenido con Lomba y María, es muy importante que nosotros avancemos. Tenemos que ver esto como algo científico. La adicción es un problema científico de salud pública, no es un problema de crimen. Entonces, cuando hablamos de despenalización, sí va a ser importante la despenalización, pero hay otros elementos que tienen que apoyar, como romper con el estigma. Yo estoy hablando en un programa anterior sobre el tabú. Nosotros, en Latinoamérica, a nivel de salud pública y adicción, no somos muy fuertes en ese tema, realmente. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos bregando con sistemas que se hicieron en el 1934, en 1958, como comunidad terapéutica, un sistema de apoyo de adicción, o sea que estamos muy atrás. Entonces, cuando hablamos de tabú, cuando hablamos de estigma en adicción, hablamos de una mala información que venimos arrastrando del 1800. Entonces ya estamos en el 2020. Ya tenemos que tener, o sea, cuando hablamos de adicción, hablamos de tu mamá, hablamos de mi mamá, hablamos de tu hermano, de hijos. Tenemos que humanizar esto y entender esto en un concepto científico. Pero no podemos hablar solamente de despenalización como un elemento. Hay otros elementos que tenemos que tienen que apoyar. Que tienen que apoyar, ¿verdad? Como educación masiva. En el año 2000, en Estados Unidos, a consecuencia de la adición de opiáceos, comenzaron a morirse 200 gente diaria. Con esto hay una revolución y se cuestionan todos los sistemas anteriores. Entonces entendimos, todo lo que yo estoy hablando no es mi opinión, son bases científicas y estudios científicos, ¿entiendes? Que venimos estudiando hace 15 años. Entendimos que el estigma era el primer obstáculo, ¿entiendes? Entonces me encanta esta conversación en República Dominicana, que este es mi país, que se abra la conversación, porque la conversación va a traer, como tú estabas diciendo, va a traer diferentes temas, va a traer diferentes opiniones y vamos a poder crear. Yo conozco miles de personas en República Dominicana que son ingenieros, que son negociantes, que son grandes empresarios, pero que no hablan de recuperación por el tema del estigma o por un concepto erróneo de anonimato que no tiene nada que ver con hablar en público sobre adicción. Entonces, todo esto, en conversaciones como este gran trabajo, también yo he estado mirando en los últimos años el trabajo que tú has hecho con Ricardo sobre activismo social. Yo estoy hablando con Ricardo hace un par de años, felicitándolo. Personas en recuperación movilizan la política. Entonces, esa misma movilización tenemos que hacer con salud pública. Claro. Ese mismo cuestionamiento tenemos que hacerlo. Claro, ¿no? Y nosotros, dándote la gracia por estar aquí, tenemos ese mismo pensamiento porque nosotros vemos cómo se desarrolla socialmente el país, estamos involucrados en eso y vemos que es un mal que aqueja a la sociedad el consumo de droga. Y no solamente el consumo de droga, sino la consecuencia que sufre el que la usa, aunque no le haga daño a nadie. Y como utiliza muchas veces ese mecanismo, la policía, para extorsionar gente. Porque aquí lo que se persigue es al que consume, no al que trafica. Entonces, por ejemplo, ayer había un video que se hizo viral en San Francisco de Macorís, que están tirando tiros con arma larga, ráfagas de tiro en la calle por una pelea de capos.
Pero a lo que le caen atrás no es a esos capos. A lo que le caen atrás es al que está consumiendo, que quizás está experimentando por primera vez con un tabaco, lo agarra la policía y si no le da unos cuartos se va preso y sale de la cárcel con un PhD en delincuencia y ahí sí fácilmente se para en una esquina a vender droga y cae en ese círculo vicioso. Entonces, nosotros lo que no queremos y entendemos que la despenalización servirá, para descriminalizar a una persona que lo que está experimentando una etapa de su vida y que si llega a volverse adicto a un problema de salud pública, como bien estábamos hablando. Porque aparte de eso, no todo el que consume es adicto. Hay gente que usa droga y no tiene problema. El alcohol es una droga y es legal. Exacto. Y da una de las peores notas o borracheras que tú ni siquiera te acuerdas. No, tú sabes lo que incide en violencia familiar Sí. y violencia de género. Y el alcohol. accidente automovilístico y un sinnúmero de consecuencias que trae como ser una sustancia que legalmente es aceptada. Sin embargo, las consecuencias son igual de mortíferas que en cualquier otro tipo de sustancias o estupefacientes. Sin embargo, yo les decía ahorita que de cierta manera, el hecho de despenalizar podía pasar a ser que la persona que tiene la enfermedad sí la tiene, como tú decías, no todo el que consume tiene la enfermedad de la adicción. Sin embargo, una de las consecuencias producto de la enfermedad, el adicto que no toca a fondo es muy difícil que se recupere. Entonces, quizá el penalizarlo, independientemente del estigma que le pueda crear, sea el fondo necesario que necesite esa persona para llegar a un centro de recuperación o a un programa de 12 pasos y admitir que tiene una enfermedad, porque la adicción es una enfermedad. Claro, indudablemente toca a fondo es lo que ayuda a un adicto a reconocer el problema. Lo que yo entiendo que no... ¿Qué yo pienso de eso? Yo soy adicto en recuperación, yo toqué mucho fondo. Realmente yo no creo que específicamente porque a mí un policía me agarre con algo y me vaya a meter preso, yo por eso voy a dejar de consumir. El adicto sí, o sea, vemos muchos adictos que se mueren consumiendo droga, que están presos y salen de la cárcel y siguen delinquiendo, tú sabes. Hay otros casos que toman conciencia, pero quizás yo entiendo que pudiera tomar conciencia con educación, que pudiera tomar conciencia enseñándole a la familia la importancia de tú no ser un padre o una madre ausente. Tú sabes que muchos problemas de la adicción vienen de una familia disfuncional, tú sabes, y es un problema como una bola de nieve. Sí, es un problema sistémico y toda la razón te la doy en el sentido de que la psicoprofilaxis, como estábamos hablando anteriormente con Ángelo, es necesaria y es base que salud pública se adapte a lo que es la adicción al día de hoy y aporte en ese sentido. Sin embargo, yo trabajaba en un centro de adicciones y muchos pacientes llegaban por presión externa y un tipo de presión externa es esa, la penalización, que te agarren y de cierta manera al tú llegar a un programa puede ser que te quedes como puede ser que no te quedes. Eso depende de cada quien y del trabajo que se haga a nivel familiar sistémico. Sí. Pero también es importante, yo te entiendo que la presión que ejerce, si la presión fuera, ok, tú vas para tratamiento si te agarramos preso, eso está bien. Eso es lo que tienen que hacer. Claro. Pero tenemos que crear sistemas de apoyo que apoyen más eso. No, tú No, estás que vaya a preso, la te voy a cárcel, quitar claro. 1 millón de pesos, te voy a meter para la cárcel. ¿Tú me entiendes? Si la presión es, yo te voy a dar estas opciones de Tú tienes tienes un problema de salud, tú Tú no eres un tienes un- criminal. claro. Porque la familia sabe lo que hace muchas veces, hay familias desesperadas. Yo Sí, lo he visto, ¿qué es lo sí. que hacen? Hablan con la policía para darle un susto al Sí. muchacho y lo meten preso, pero es la familia que lo están metiendo preso por consumir. Quizás no se robó Claro. nada, lo que está haciendo es consumiendo. Claro. ¿Entiendes? Una cosa importante también aquí, cuando tú hablas de droga en este país, esto es un escándalo. O sea, tenemos que entender que son 3.000 años, miles de años que el ser humano tiene una relación con drogas. Entonces tenemos ya que no podemos tener 1800. Tenemos que entender lo que son las drogas, lo que es adicción. Y eso es lo que está haciendo el movimiento. Porque no podemos hablar de penalización nada más. Tenemos que armar esquemas de información y educación, que es la responsabilidad de salud pública. Claro. Ahí es que tenemos que forzarlo a ellos, no, porque cuando el movimiento se da de recuperación, que comienzan a morirse muchísima gente en Estados Unidos, las familias y los individuos como tú y yo comenzamos a forzar a salud pública. No, ustedes tienen que buscar dinero para dar este tipo de información. Vamos a educación, vamos a educar qué es la droga. Hay gente que consume, o sea, cuando yo hablo en Latinoamérica, porque yo muchas veces hablo en Argentina, Medellín, México, yo primero que pongo el ejemplo del alcohol. El alcohol, una sustancia con consecuencias catastróficas. Pero este es uno de los países que más romo se bebe. Si Sí. tú hablas en contra del romo, aquí tú puedes cortar la comida y no Fue el el romo. séptimo, hicieron Sí. el séptimo en consumo de alcohol, yo creo, en estos días hicieron una encuesta. Sí. Entonces, si usted tiene que entender que el alcohol es una droga, por ejemplo, hay personas que se dan 3 copas, una cerveza, beben el sábado y el lunes van a trabajar.
Yo tomo el sábado y yo voy a parar enero 17 porque yo tengo una enfermedad cerebral, pero tenemos que ver un enfoque científico. Claro. Tú el que usa droga, la delincuencia usan droga, no todo el delincuente usa droga. Ni todo el que usa droga. El delincuente. Entonces eso es muy importante. Claro. Hay doctores, yo conozco en este país doctores, ingenieros, gente buena. Claro. Como estaba hablando, vamos a humanizar más esto. Mi mamá, solamente nosotros entramos en humanización cuando llega a tu casa, que Sí. le llega a tu hijo. Sí. ¿Cuáles son las opciones que hay aquí para tratamiento? Bueno, o tú pagas $1 millón en tratamiento privado, o tú vas por un hogar CREA. Yo fui 35 veces hogar CREA. Yo entiendo todos los sistemas de este país. Yo vivo en Estados Unidos, pero yo me crié en este país. O tú vas por un hogar CREA a vender fondas 10 horas diarias y no hay terapia. O sea, tenemos que cuestionar todos los sistemas. Sí, 12 pasos, ahora mismo el sistema que más está funcionando porque es gratis y accesible. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo no puede ir a 12 pasos. Porque si yo tengo una dependencia de heroína, yo tengo que ir al médico, yo tengo que tener medicación. Claro. Hay muchas cosas. Entonces, tenemos que entender lo que son las diferentes formas de recuperación. Y todo eso, yo me comprometo aquí con ustedes, porque yo tengo el esquema, yo lo vengo haciendo en Estados Unidos hace 15 años. Porque lo que más me gustaría a mí, presentar todo ese tipo de opciones en este país. Claro. No, y nosotros queremos presentarla porque por eso estamos haciendo el foro, porque tenemos que humanizar esto, ¿no? Claro. Mira, la situación es la siguiente con el asunto de la depenalización. El problema es que la ley 5088 es una ley muy obsoleta, es una ley muy fuerte, o sea, no prevé, o sea, un traficante es 2 gramos de cocaína. Y en heroína, cualquier cosa que tú tengas, que tú eres traficante. Exactamente. Cualquier tipo de cantidad. Y estamos hablando que son penas mayores de 5 o 10 años. ¿Me entiendes? Entonces, yo no creo que esa sea la solución. Y esa solución, la solución de ese tipo de medidas que se toman, Tan severas. no son, no han dado resultados. No necesariamente dan resultado y no solamente eso es lo mismo que tú dices, ¿qué abarca entonces el penalizar por ser una sustancia ilegal, por ser una sustancia adictiva? Porque el problema no es la sustancia, el problema en este caso es el adicto. Pero definitivamente cuando el adicto hace contacto con la sustancia, viene la compulsión, que era lo que Ángelo estaba explicando anteriormente. Yo no puedo parar después de que me doy la primera. Sin embargo, hay personas que tienen condiciones duales y no todos los tratamientos funcionan para todo el mundo. Ahora bien, si nosotros contáramos con un servicio carcelario donde se hicieran reuniones de 12 pasos, donde hubiera prevención, donde hubiera charlas, donde hubiera realmente una reeducación de la persona que cae preso, entonces tuviéramos años luz la posibilidad de que el adicto sale de ahí de la cárcel y sale una mejor persona. Que en parte eso es lo que es la recuperación, tratar de ser cada día una mejor persona. Pero esa no es nuestra realidad al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que propone UNGAS, las Naciones Unidas? En la mesa que se formó aquí, lo que proponen es o sea, las dosis. Las dosis personales no se penalicen. O sea, hay personas que no son adictas que pueden llevar su sustancia y que por eso no haya que juzgarla ni haya que señalarla, ¿me entiendes? O sea, y la otra situación es cuando llega una persona que es adicta a una cárcel, o sea, lo agarraron tenga la opción de ir a un tratamiento, porque no es un asunto jurisdiccional, es un asunto de salud pública, de que esa persona, en vez de llevarla por una cárcel, que aquí toditos sabemos lo que va a aprender, lo que hay, porque aquí han tratado de cambiar con el nuevo modelo, el viejo modelo, en todos lados, en todos los modelos carcelarios, hay problemas, no existe la recuperación. Pero eso también es un buen tema para que ustedes lo discutan en Somos Pueblo y ver de qué manera pudiéramos colaborar o aportar en ese sentido. Exacto. Vamos a seguir ahora mismo después de un anuncio, me disculpan, y volvemos en breve con el foro sobre la despenalización del consumo de drogas.